Hola, soy Florencia Huetagoyena, alumna del Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes, del Profesorado de Lengua y Literatura. En esta ocasión hablaré de un tema referido a la materia Literatura Latinoamericana 2, cuya docente a cargo es Adriana Milanesio. Lo que trabajaré aquí es un análisis literario en el que pondré en contraste la obra Huasipungo de Jorge Icaza de 1934 y Los ríos profundos de José María Arguedas de 1958, a la luz de la teoría desarrollada por Ángel Rama en su libro Transculturación narrativa en América Latina de 1984. Pero antes de empezar, me parece importante aclarar ¿qué es transculturación para Ángel Rama? Porque es un concepto importante para lo que voy a trabajar aquí. Parafraseándolo, Ángel Rama sostiene que la transculturación es un proceso mediante el cual la cultura regional latinoamericana, luego de la empresa colonizadora y modernizadora de los europeos, ha sabido, mediante complejos mecanismos de recepción, tomar lo heredado de estos últimos y unirlo creativamente con lo propio, para hacer surgir una nueva manifestación propiamente latinoamericana. Pero ¿por qué digo que han sido mecanismos complejos de recepción? Porque aquí surge un problema dentro de la literatura latinoamericana y es que ha persistido a lo largo de la historia de los escritos latinoamericanos una escritura literaria basada en la perspectiva europea. Dice Ángel Rama que han existido autores que han sido muy desapegados de la cultura propia y más bien han recepcionado de manera pasiva aquellos preceptos estéticos literarios de Europa. Luego, con el tiempo y con el desarrollo de esta disyuntiva entre los regionalistas, es decir, aquellos que sí tomaban la cultura propia para incorporarlas a sus producciones, y los modernistas, que eran más bien los que miraban hacia Europa, comenzaron a existir textos propiamente latinoamericanos, originalmente latinoamericanos, que seguramente tomaron algunos rasgos europeos, pero sin dejar de lado lo propio. Entonces, Ángel Rama va a decir que la transculturación narrativa se puede analizar en las obras a partir de tres categorías, es decir, a través de la categoría de lenguaje, estructura y cosmovisión. Este autor va a decir, bueno, pensando en el lenguaje, en la estructura y en la cosmovisión, ¿qué nos resulta en esta obra? ¿Una obra transculturada o no? Bueno, el primer caso, que es el de Huasipungo de Jorge Icaza, podemos decir que es una obra en la que no hay una transculturación. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a analizar a partir justamente de estas tres categorías arrojadas por Ángel Rama. En primer lugar, en cuanto al lenguaje, hay una presencia del español como lengua modelo en esta obra. Por lo tanto, cuando se le da voz al nativo, se presenta un lenguaje distorsionado, un español distorsionado, que hace que la obra no sea muy verosímil, teniendo en cuenta que no es el lenguaje real que hablan los nativos. Además, podemos notar en el lenguaje que no hay una distinción marcada entre el lenguaje del narrador y los personajes por esto mismo. Y también hay una utilización de un glosario en el que se explican justamente estas palabras del español distorsionado que se les adjudica a los nativos. Veamos un ejemplo. Sul de aguas, tempranito ha de llover, pero cómo dir semejante lejura, más mejor en chacramas, de japes, ¿sí? Este es un ejemplo de esa impostación, de esa tergiversación del lenguaje español para hacer hablar al nativo. En cuanto a la estructura, no hay una división por capítulos o apartados
de manera marcada o mediante subtítulos. Y también tenemos un narrador en tercera persona que dota a la historia de objetividad. Por otro lado, en cuanto a la temporalidad, hay una de tipo lineal, ¿sí?, que hace que se adopten los preceptos realistas decimonónicos, es decir, de la literatura realista europea. Sumado a esto, también encontramos descripciones detalladas de los espacios, de los rasgos de los personajes, que también se suma a estas características propias del realismo decimonónico. Una cosa para agregar al respecto de la temporalidad lineal es que vemos desde el inicio del enriquecimiento de Alfonso hasta el levantamiento de los nativos de Huasipungo. En cuanto a la cosmovisión, como ya dije anteriormente, subyace una cosmovisión del realismo decimonónico europeo, porque las formas que se adoptan en la obra responden a esa estética. Y además encontramos una perspectiva positivista, ¿sí?, también propia de Europa, en contraposición al pensamiento mítico o a la cultura nativa, que no tiene cabida en la obra. Por todo esto es que decimos que en Huasipungo no hay un proceso de transculturación, porque no hay un ingreso sincero o un ingreso significativo de la cultura nativa, de la cosmovisión nativa, del lenguaje nativo. Por otro lado, en cambio, Los ríos profundos de José María Arguedas es una obra que sí presenta transculturación. Veamos por qué. En cuanto al lenguaje, hay una presencia del lenguaje nativo quechua. Ya no hay una impostación, una tergiversación del lenguaje español para hacer hablar el nativo. Veamos un ejemplo. Taita, le dije en quechua al indio. ¿Tú eres cusqueño? Manan, contestó, de la hacienda. Como podemos ver allí, se ubican, se incrustan las palabras propias del lenguaje y no hay una variación, no hay una tergiversación. Por otro lado, en cuanto a la estructura, hay una presencia de dos narradores. El primero es en primera persona, mediante el cual habla Ernesto, que es el personaje principal, y mediante el cual evoca su niñez, su vida pasada. Y por otro lado, hay un lenguaje, un narrador en tercera persona de carácter explicativo que comenta acerca de la costumbre de los indios, por ejemplo. Sería algo así como un narrador etnográfico. Veamos un ejemplo. Acá, en este momento en pantalla, tenemos un ejemplo del primer narrador en primera persona, que es la voz de Ernesto. Yo tenía 14 años, había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientes y animales. Allí podemos ver cómo este narrador en primera persona evoca su pasado. Y aquí tenemos un ejemplo de ese narrador en tercera persona de carácter explicativo. La terminación quechua ilu es una onomatopeya. Ilu representa en una de sus formas la música que producen las pequeñas alas en vuelo. Música que surge del movimiento de objetos leves. Esta voz tiene semejanza con otra más vasta, ila. Como podemos ver en este narrador, a la vez que explica, ingresa la cultura propiamente andina. Otra de las cuestiones relevantes
dentro de la estructura es que aquí, al igual que Huasipungo, también hay un relato cronológico, lineal, ¿sí? Porque vemos el proceso de maduración de Ernesto, que es un muchacho de 14 años, que debe ir enfrentando las injusticias del mundo adulto de la que es parte. Tiene una lógica cronológica, pero los capítulos son independientes, ¿sí? Hay una presencia de división en capítulos, pero se pueden leer estos capítulos por separado. Se pueden tomar cada capítulo como historias independientes. Por otro lado, también hay presencia de espacios verosímiles en la obra, ¿sí? Porque es una novela situada en espacios geográficamente comprobables. Y también esto tiene que ver con el carácter biográfico que de alguna manera tiene la obra. Algunos de los espacios, por ejemplo, son la ciudad de Cusco, de Bancay, incluso el internado de la ciudad, el barrio, la plaza de armas, la avenida, el puente sobre el río Pachachaca. Esto, como bien ya dije, dota de verosimilitud a la obra. Y por último, en cuanto a la estructura, también hay presencia de analepsis, sobre todo en los momentos en que Ernesto evoca su pasado, su origen, su niñez. Por último, en cuanto a la cosmovisión, podemos ver que en la obra prima una visión mítica nativa, pero en convivencia con la cristiana. ¿Por qué? Porque Ernesto podemos ver que de alguna manera representa el hombre en relación al cosmos, es una relación con la naturaleza y sus poderes mágicos, ¿sí? A la vez que la obra está surcada por esa visión europea que la vemos, por ejemplo, en los momentos en la escuela comandada por los curas. Hay una concepción andina del hombre ligada al cosmos, ¿sí? Que se advierte sobre todo en la manera con la cual Ernesto concibe el mundo, por ejemplo, en la creencia sobrenatural de que el sonido del trompo puede llevarle un mensaje a su padre, o la creencia de que los colonos pueden, mediante el oír la misa, lograr que muera, por ejemplo, la madre de la peste, ¿sí? Hay una personificación de los objetos también. Veamos un ejemplo de esta cosmovisión. ¿Tú crees que el canto del rodín puede llegar hasta 100 leguas si alguien le ruega?, le preguntó Romero. Quiero mandarle un mensaje a mi padre en el canto del rodín, Palacitos, le dije. Que Romero toque Apurímac Mayo. Yo imploraré al canto que vaya por las cumbres, en el aire y que llegue a los oídos de mi padre. Él sabrá que es mi voz. ¿Llegará, Palacitos? ¿Llegará la música hasta Coracora si le ruego en quechua? Tú sabes mejor que yo de estas cosas. ¿Sí? Acá podemos ver un claro ejemplo de cómo ingresan los mitos, ingresan las creencias propiamente nativas. A diferencia de Huasipungo, en la que directamente la cosmovisión mítica no tiene incumbencia. En conclusión, dentro de las producciones literarias latinoamericanas hubo casos en los que los escritores tomaron pasivamente las influencias externas, como veníamos diciendo, haciendo caso omiso discursivamente de la cultura propia y perpetuando la visión hegemónica europea. Este es el caso de Huasipungo, que adopta estructuras literarias propiamente del realismo europeo. Pero, por otro lado, hubo escritos en los que sus autores incluyeron la cosmovisión nativa a través de la lengua y del contenido, como por ejemplo los mitos, como bien vimos en los ejemplos anteriores, iniciando así todo un proceso de transculturación del que nacieron obras como Los ríos profundos. Gracias.